Jóvenes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a clase. Continuamos con nuestro curso. Vamos a seguir estudiando un poco de historia del Estado de Israel, y de esta manera vamos a ir acercándonos a la otra parte del curso, que es el idioma hebreo, el idioma del Estado de Israel, aunque hay que decir que también aparece el idioma árabe como idioma oficial, pero nosotros en este curso vamos a platicar y vamos a hacer el idioma hebreo de manera introductoria, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar la clase del día de hoy, quiero primero que nada recordarles sobre el registro de su asistencia. El link para registrar su asistencia ya fue subido en la plataforma de Classroom. Entonces tienen todo el periodo para poder registrar su asistencia, y todavía después de finalizar esta clase o la clase cada domingo tendrán de 20 a 30 minutos más el link ahí en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan también registrar su asistencia por si no lo hacen durante el periodo de clase. Eso es uno. Número dos, quiero recordarles la fecha del primer examen parcial, que está programado para el domingo 20 de septiembre y se realizará a las 7 en punto por medio de la plataforma de Classroom. Ahí les estaremos dando las instrucciones para que ustedes realicen su primer examen parcial. A manera de recordarles, el segundo examen parcial está programado para el 18 de octubre, igualmente a las 7 en punto y por medio de la plataforma de Classroom. Y el examen final está programado para el 15 de noviembre a las 7 en punto. Y ahí tenemos las tres fechas de los exámenes a manera de poder aprobar este curso y para que ustedes puedan recibir su diploma. Entonces, después de esto, quiero también hacerles una invitación para que ustedes se puedan suscribir al canal en YouTube, por donde estamos realizando las clases. Y de la misma manera, en este canal hay otros materiales audiovisuales que corresponden a cursos que están relacionados siempre con la nación de Israel en sus diferentes áreas. Así es que ahí hay cursos que ustedes pueden tomar si gustan. La mayoría de cursos son afines, como complementarios de este curso que estamos llevando. Y pues si ustedes quieren pueden tomarlos, pueden seguir, se siguen subiendo clases de otros cursos para poder ayudar a todas aquellas personas que están interesadas en conocer esta parte del Estado de Israel, la nación de Israel. Muy bien, pues los invito a que se suscriban y pues apoyen el canal de YouTube, por donde nos están dando la oportunidad de transmitir este curso. Muy bien, diciendo eso, entonces ahora sí vamos a dar iniciada nuestra clase en esta oportunidad. Y a manera de recapitular, ya platicamos un poco de la reseña histórica de la nación de Israel, ya platicamos también sobre lo que es su estructura política, su forma de defensa y la ley en Israel. Platicamos también sobre otros puntos importantes, como lo es la economía de Israel y todos los elementos que la complementan. En esta oportunidad, que corresponde a la clase número 4 del curso, vamos a platicar un poco sobre la cultura del Estado de Israel. Cuando hablamos de la cultura del Estado de Israel, hay que mencionar algunos puntos
a manera de hacer una introducción, platicamos siempre sobre el teatro, los espectáculos, el cine, la música, el radio y la televisión, los deportes, la literatura, la escultura, la fotografía, el museo, etcétera, etcétera. Estos son algunos elementos y áreas que forman la cultura del Estado de Israel y la cultura de cada país, cada nación en el mundo. Entonces vamos a platicar un poco sobre estas áreas para ir conociendo la cultura del Estado de Israel, y nos vamos a dar cuenta que su cultura en este aspecto es muy parecida a la cultura de los países occidentales, como también los países orientales. Muy bien, diciendo eso, entonces vamos a iniciar y vamos a platicar un poco sobre el teatro en Israel. Cuando se habla sobre el teatro, hay que saber que el teatro hebreo, a diferencia de la literatura, no existía en la antigua cultura hebrea, ni surgió del teatro yiddish, tan popular en las comunidades judías de la Europa oriental hasta la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con la fundación en el año 1917 de un teatro hebreo, Abimá, su nombre, que se traduce como el escenario, en Moscú, siguiendo la línea del director ruso Konstantin Stanislavski y con el talento artístico de Hanna Robina. Esto siempre entre el año 1892 y el año 1980, quien posteriormente recibió el título de primera dama del teatro hebreo. En el año 1931, la compañía estableció permanentemente en Tel Aviv. Ahí permaneció dicha compañía con relación a lo del teatro. Entonces, el teatro en Israel presenta una variedad de facetas distintas: contemporáneo y clásico, nativo e importado, experimental y tradicional, con dramaturgos, actores, directores y productores de muchos y diferentes trasfondos, que mezclan lo extranjero con lo local, creando así gradualmente un teatro israelí distinto. La escena teatral es muy activa, con muchos teatros profesionales de repertorio y decenas de compañías regionales y de aficionados, obviamente, que actúan en todo el país ante una amplia e intensificada e interesada audiencia. En los últimos años, varias compañías israelíes han realizado giras por Europa Oriental y Occidental y por los Estados Unidos, y han participado en festivales internacionales como los de Edimburgo y Berlín, y en importantes eventos teatrales en Estados Unidos y otros lugares. Es por ello importante que sepamos que hay varios grupos semiprofesionales y de aficionados que actúan en inglés, en ruso y en español, siempre relacionado con el área teatral. Entre los más destacados dramaturgos, algunos de los cuales han obtenido reconocimiento internacional, se incluye el difunto Hanoch o Hanoch Levin, Yehoshua Sobol, Hillel Mittelpunkt y el fallecido Efraim Kishon.
Las principales compañías profesionales se encuentran en las 4 mayores ciudades del país. Javimá, el Teatro Nacional, tiene su sede en un complejo de 3 salas. Estas 3 salas en total hacen 1520 localidades y se encuentra en Tel Aviv. Javimá cuenta con un promedio de asistencia del 90%, debida en parte a sus más de 30.000 abonos anuales. Su repertorio incluye obras tradicionales de temas Yehudim o judíos, obras de dramaturgos hebreos contemporáneos y traducciones de clásicos, comedias, dramas, comedias musicales internacionales, trayéndose a veces para ponerlas en escena a directores de fama internacional. Y aquí vamos dándonos cuenta el gran aporte del área teatral en ese crecimiento que ha tenido el Estado de Israel en todos sus aspectos a nivel mundial, y el por qué hoy en día es una de las 5 potencias a nivel mundial en todas sus esferas. ¿Sí? Podemos darnos cuenta la gran importancia, el gran apoyo que se le brinda culturalmente en Israel al área teatral. Muy bien. Por ejemplo, el Teatro Cameri, Teatro Municipal de Tel Aviv, desde el año 1970 fue la primera compañía que puso en escena cuadros realistas de la vida israelí y ha seguido contribuyendo al desarrollo del teatro hebreo con un vivido repertorio que incluye dramas israelíes originales y adaptaciones de grandes éxitos clásicos y modernos. El Teatro Cameri funciona en un moderno complejo de 4 salas, situado al lado de la ópera de Tel Aviv. Entonces, por ejemplo, la producción de Hamlet en el Cameri, con Itai Tirán en el papel principal, cosechó el aplauso de la crítica en Israel y en el extranjero. Es por ello que la obra fue galardonada en el Festival de Shakespeare en Washington, donde fue presentada como parte del Festival del Centro Kennedy de Artes Escénicas. Aquí vamos viendo un poco ya sobre los teatros en Israel. Vemos también entonces ahora el Teatro Municipal de Haifa. Este es un teatro de repertorio que interpreta obras israelíes y extranjeras, tanto clásicas como modernas. Aparece también el Teatro de Beersheba. Es también un teatro de repertorio que presenta obras contemporáneas originales, al igual que traducciones de obras clásicas y modernas. Continuamente aparece el Teatro de Beit Lesin de Tel Aviv. Este es un teatro de repertorio que interpreta obras israelíes y traducciones de obras extranjeras contemporáneas. Ahora, el teatro árabe es un teatro profesional que interpreta obras originales de autores árabes, así como obras contemporáneas traducidas al árabe. Aparece también el Teatro de Beit HaGefem, la casa del vino, traducido al español. También este teatro es de lengua árabe. Interpreta para niños y jóvenes obras originales contemporáneas y también obras traducidas.
Luego tenemos a El Can. Este teatro es el único teatro de repertorio de Jerusalén, o sea, Jerusalén, que ofrece una mezcla de obras contemporáneas y clásicas en una sala singular ubicada en un caravasar turco restaurado. Luego aparece el Teatro Gesher, teatro que fue fundado en el año 1991 con el fin de brindar un lugar de expresión artística a inmigrantes de la ex Unión Soviética. Ofreció por primera vez producciones a alto nivel ruso. A raíz de su éxito y la aclamación de la crítica, ha ingresado a la corriente principal de teatro israelí montando obras en hebreo. Ha representado a Israel en prestigiosos festivales en todo el mundo. Miramos aquí entonces la gran importancia culturalmente del teatro en Israel y la fuerza que tiene no solo a nivel local, sino que a nivel internacional. Luego tenemos al Teatro Clipa. La palabra clipa es cortinas. Fue fundado este teatro en el año 1995 por Edith Herman, bailarina y directora de la escena, y Dmitry Chulpanov, de Rusia, actor y músico. Su compañía entreteje las artes del teatro, la danza, el diseño y la música. El conjunto, cuyas representaciones suelen ser sin palabras, estrena de 2 a 4 obras por año. La mayoría se presentan durante un periodo limitado y algunas una sola vez en algún lugar de carácter especial. Luego aparece el teatro para niños y jóvenes. Presenta obras para 3 grupos de edad diferentes en escuelas y centros culturales en todo el país. Realiza clases de drama y teatro y proporciona instructores en estos campos para detalles o talleres escolares. Luego tenemos el Festival de Aco. El Festival de Aco es un festival de teatro alternativo en el que se centran y se estrenan obras israelíes nuevas y experimentales. Comprende un concurso de actuaciones en salas, así como representaciones al aire libre y callejeras, y actuaciones de invitados del extranjero. Entonces, el Festival de Teatro para Niños tiene lugar en la ciudad de Haifa. Presenta nuevas obras para niños, incluye una competencia y recibe invitados del extranjero. Y así es como miramos todo lo relacionado al área teatral. Ahora, con respecto a los espectáculos, vamos a ver algo bien importante. El concepto de espectáculos de variedades nació en la época previa a la independencia del Estado de Israel, durante la década del 40. Ahora estamos hablando sobre la parte de espectáculos en la cultura israelí. Ya dejamos el área teatral. Diciendo esto entonces, por ejemplo, en la década de los 40 nació el concepto de espectáculos con grupos como Chisbatrón, Mataté y Batzal Yarok.
Ahora, no obstante, el mayor impulso vino en la década de los 60, con la formación de conjuntos musicales adjuntos a diferentes unidades militares. Muchos artistas de primera línea del país iniciaron su carrera durante su servicio militar, entre ellos Jaim Topol, Si Himam, Miri Aloni, Dorit Reubení y Yardená Arasí. Ellos son algunos de los grandes artistas que iniciaron su carrera sobre los espectáculos, siempre en el momento que estaban prestando su servicio militar. Entonces, durante los periodos de los 40 en adelante, se hizo famoso el trío Hagashash Jajier, representando cortas piezas satíricas que con el tiempo se han convertido en clásicos del folclore israelí. Después de varias décadas de actuación y un sinnúmero de representaciones, el trío fue galardonado en el Premio de Israel. Entonces, aunque la televisión y la radio son los principales medios de entretenimiento popular, presentaciones de comediantes, cantantes, músicos, orquestas y grupos tienen lugar regularmente en todo el país. Es por ello que algunos vocalistas han logrado el estatus de estrella, entre ellos, por mencionar a Arik Einstein, Shlomo Artzi, Mati Caspi, Rita, Dana Internacional, Corine Alal, Java Alberstein, Shalom Hanoch y Yehudit Rabitz. Al igual que algunos conjuntos, como por ejemplo Tipex, Mashina, Atraf, Ethnix, Haverim Shel Natasha y Beit Habubot. Ustedes pueden consultar en las plataformas por donde se promocionan todos los materiales audiovisuales de música, y ahí van a encontrar a estos grupos y a estos artistas. Varios artistas se hicieron populares también en el exterior, como por ejemplo Dudu Fisher, la difunta Ofra Hassa, Rami Kleinstein, Aviv Geffen, David Brosa y Noah, conocido como Ahinoam Nini. En el año 1998, la transexual israelí Dana Internacional obtuvo el primer premio en el Festival de la Canción de Eurovisión, convirtiéndose así en estrella de fama internacional. Últimamente ha publicado su 11º álbum de grabaciones titulado Hakol Se Letová, que se traduce como Todo es para bien. Hakol Se Letová, todo es para bien. Musicales entonces a gran escala en traducción al hebreo, tales como Los Miserables y La Novicia Rebelde, que fueron populares en Israel en los años 1970, han vuelto a ser puestos en escena con entusiasta aclamación. Es por ello que tenemos que saber que entre la mayoría de los israelíes cobra cada vez más popularidad un género musical mediterráneo con influencias árabes y griegas, que interpretan, entre otros,
los cantantes Boaz Sharabi, Yehuda Poliker, Sarit Hadad, Abiu Medina, Margalit Zaanani, Sejabá Ben y Ofer Levi. Todos figuras nuevas en este género musical. También encontramos como figuras nuevas a Eyal Golán, Amir Benayoun y Miri Mesika. Y así, entonces, platicando un poco sobre la cultura del Estado de Israel, también encontramos una nueva generación de actores cómicos, como por ejemplo Eli Yaspan y Adi Ashkenazi. Este escenario goza de un gran público de seguidores, todo lo relacionado a los actores cómicos. Y así es como vemos un poco sobre lo que es el espectáculo en la nación de Israel. Bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre el cine, que son todos estos puntos o elementos, áreas que forman la cultura de Israel. Con respecto al cine, hay que mencionar que el cine en Israel ha tenido un importante desarrollo desde sus comienzos en la década del año 50. Mientras que las primeras películas producidas y dirigidas por israelíes, como La Colina 24 no contesta y Eran 10, tendían, al igual que la literatura, a inscribirse en el heroico patrón de aquel periodo. Algunos filmes recientes están profundamente arraigados en la experiencia israelí, como la de los sobrevivientes del Holocausto y sus hijos. Asimismo, las tribulaciones de los inmigrantes. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la película Shur, dirigida por Hannah Azoulay y Shmuel Hasfari. También tenemos la película Café con Limón, dirigida por Leonid Goribets. Y entonces así vemos cómo otras películas reflejan una orientación más directa hacia la realidad actual israelí, ya sea tratando el tema de la confrontación árabe-israelí. Por ejemplo, dentro de ello podemos mencionar la película o el filme de Uri Barabash, que se titula Detrás de las rejas, o asimismo las colocadas en el contexto de una sociedad universalista, algo alienada y hedonista. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, el filme Una canción de sirena. Otro filme puede ser La vida según Ahfa, y también encontramos el filme Historias de Tel Aviv. Entonces, estas películas reflejan esta realidad actual en Israel. Por ejemplo, en el año 2009, la película árabe-israelí Ajamí, ambientada en un barrio pobre árabe en Yafo, obtuvo una nominación para el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Fue la primera película principalmente en lengua árabe que Israel presentaba para la adjudicación, y el tercer año consecutivo en el que una película israelí ganó una nominación al Oscar. Culturalmente el cine es de gran influencia en Israel y, como podemos ver, a nivel internacional. Un año antes
siempre hablando del año 2009, la película de animación de Arif Folman, Waltz White Bashir, cosechado reconocimiento internacional por su retrato de las experiencias del director en la guerra del Líbano del año 1982. Premios de la película incluyen el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera y una nominación al Oscar. Nos vamos dando cuenta entonces la gran importancia que tiene el cine culturalmente en Israel. Y hay tanta dedicación y tanto apoyo que ha alcanzado grandes cosas a nivel internacional. De hecho, se menciona que los grandes directores en Hollywood son de descendencia judía, descendencia israelí. Y es por ello entonces que en los últimos años el cine israelí ha dado un salto adelante, con películas tales como La hoguera de Joseph Cedar, que trata de una familia religiosa de Jerusalén en los años 80 luchando por restablecer la dinámica familiar después de la muerte del padre. Invito a que la busquen, muy buena película. Por ejemplo, también la película Alas rotas de Nir Bergman, galardonado con varios premios. También se centra en la crisis de una familia al morir el padre y en la necesidad de la aceptación. Dentro de ellas también se menciona la película Donde acaba el mundo, a la izquierda. Esta película trata de amistades transculturales insólitas en un pueblo de inmigrantes en el desierto. Y así también la película Aviva mi amor, que ganó 10 premios en Israel, en Shanghái y en Tokio. Ahora veamos, por ejemplo, Ethan Fox es otro director notable y popular. Entre sus filmes se encuentran la película La burbuja, que explora la vida relajada de Tel Aviv sobre el trasfondo del conflicto árabe-israelí. Otra película es Yossi y Hager, que se centra en el amor y el deseo homosexual entre militares. Otra película es Caminar sobre las aguas. Y así entonces Fox dirigió también la serie televisiva Florentín, allá en el año 1997. Con ello entonces, esta película titulada Florentín describe a jóvenes israelíes desilusionados que viven en un barrio elegante decaído de Tel Aviv. En el año 2007, más películas israelíes obtuvieron premios en el exterior que en cualquier año anterior. Por ejemplo, Joseph Cedar ganó el premio al mejor director y 11 premios más en el Festival de Cine de Berlín por su filme Beaufort, acerca de la Primera Guerra del Líbano. Este fue también nominado por la Academia de Artes Cinematográficas de Los Ángeles para un Oscar en la categoría de películas extranjeras. Y así entonces también es importante saber que el director Dror Shaul fue galardonado con el premio más prestigioso del Festival Norteamericano de Cine Sundance por la película Adamá Meshugaat, una película sobre la vida en el kibutz. David Bolach ganó el premio para largometrajes extranjeros en el Festival Tribeta de Nueva York con la película Mi Father, Mi Lord, que muestra a una familia ultraortodoxa
en sus vacaciones de verano, y también la película Medusot, dirigida por el novelista Edgar Keret y Shira Geffen, recibió el premio Camera d'Or en Cannes. Y así es como tenemos esta área del cine en la cultura israelí, de la nación de Israel. Muy bien, una cultura muy rica, muy desarrollada, muy amada por el pueblo israelí y por todos los habitantes de dicha nación, y que también podemos notar, queridos estudiantes, alumnos, que contribuye fuertemente al área económica, que fue la clase anterior que tuvimos. Como podemos notar, los grandes logros que ha tenido Israel culturalmente. Ahora vamos a platicar un poco sobre la música en Israel, puntos claves de dicha nación. Veamos entonces la música. En Israel empezó a ocupar un lugar de importancia en la vida cultural de la comunidad judía de lo que entonces era Palestina, o sea, la tierra de Israel, después de la Primera Guerra Mundial, con varios intentos realizados por aficionados entusiastas y un pequeño cuadro de músicos capacitados, todo para formar una orquesta sinfónica, una sociedad coral e inclusive una compañía de ópera. La música a nivel profesional pasó a ser una actividad de importancia en la década de los años 1930, cuando cientos de profesores de música, compositores, instrumentistas y cantantes, así como miles de amantes de la música, afluyeron al país como consecuencia de la amenaza del nazismo en Europa. Hay que saber que la Orquesta Filarmónica de Palestina, que hoy en día la Orquesta Filarmónica de Israel, fue fundada por iniciativa del violinista de origen polaco Bronisław Uberman. Dio su primer concierto en Tel Aviv bajo la batuta de Arturo Toscanini en el año 1936. Así comienza la historia sobre la música en el área cultural de Israel. Entonces, inmediatamente pasó a ser uno de los puntales de la vida musical del país, y con el correr de los años adquirió reputación internacional. Poco después se formó una orquesta de la radio, que hoy se conoce como Orquesta Sinfónica de Jerusalén o Jerusalén, cuyos conciertos transmitidos por la emisora atraían a miles de radio oyentes. Con el tiempo se fundaron conjuntos adicionales de música sinfónica. Por ejemplo, dentro de ellos se puede nombrar a la Orquesta de Cámara de Israel, a la Sinfonieta de Beersheba y orquestas locales de las ciudades de Haifa, Natania, Jolón, Ramat Gan y Rishon LeZion. La Orquesta Kibutziana de Israel está formada por miembros de kibutzim de todo el país. Y es así como a principios de los años 80, la nueva ópera de Israel empezó a montar producciones de alto nivel profesional, reviviendo el entusiasmo del público por este género musical. Obviamente este género musical había inclinado
y declinado después de la disolución de la primera compañía permanente de ópera algunos años antes. Y fue así entonces que durante la década del año 1990 la vida musical de Israel sufrió una profunda transformación con la llegada de más de 1 millón de judíos de la ex Unión Soviética. ¿Qué significa esto? Que la inmigración trajo consigo muchos músicos profesionales, incluyendo instrumentistas, vocalistas y profesores de música, cuya influencia se hizo sentir en la creación de nuevas orquestas sinfónicas y de cámara, así como conjuntos más pequeños, y una dinámica inyección de talento y vitalidad musical en conservatorios, escuelas y centros comunitarios en todo el país. Bueno, la tradición de la música de cámara, también sentada en los años 30, comprende numerosos conjuntos, algunos de ellos de reputación internacional, que han ganado en calidad y en variedad gracias a la inmigración de los años 90. Se destacan en estos grupos la Camerata de Jerusalén, la Orquesta de Cámara del Cuerpo de Educación de las FDI, o sea, Fuerzas de Defensa Israelí, y la Camerata de las Cuerdistas de Ramat Hasharon. Y así entonces también la música coral está muy desarrollada, con grupos corales en numerosas ciudades grandes y pequeñas. Cada año se realizan varios festivales de música coral, entre ellos la Litúrgica de Jerusalén, el Festival Simria y conciertos de música vocal en las iglesias de la localidad árabe de Abu Ghosh. Y así entonces vemos cómo recitales y conciertos sinfónicos en una amplia gama de obras clásicas se ejecutan en sitios históricos como los anfiteatros romanos restaurados de Cesarea y Beit Shean, y en dos grandes salas de conciertos. Número 1, el Auditorio MAM de Tel Aviv y el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén. Así, en salas más pequeñas de todo el país. Estas incluyen el complejo del Teatro Jerusalén, el nuevo Centro de Artes Escénicas de Tel Aviv, el Museo de Tel Aviv, el Museo de Israel en Jerusalén, así como centros culturales en ciudades menores y en kibutzim en todo el país. Y así es como podemos hacer un pequeño recorrido por el área de la música en la cultura israelí. Muy bien, platiquemos un poco, por ejemplo, de los medios de comunicación. Con relación a los medios de comunicación, siempre dentro del área cultural, el compromiso de Israel de mantener la libertad de prensa rige para todos los medios de comunicación, dejando sujetos al escrutinio de la censura únicamente los asuntos de seguridad. El área de los medios de comunicación se publican en Israel varios diarios en hebreo, además de algunos en ruso y francés y 2 en inglés. El veterano Jerusalem Post, ex Palestine Post, y una versión en inglés de Haaretz, uno de los principales diarios del país.
en cooperación con el International Herald Tribune. Además aparecen regularmente más de 1000 publicaciones, muchas de ellas destinadas a grupos de intereses específicos. Muchas publicaciones importantes aparecen también en la internet. El radio y la televisión. Por ejemplo, Col Israel, que se traduce como La Voz de Israel, opera 8 cadenas de radio con una programación en 17 idiomas que varía desde entretenimiento y música popular hasta conferencias académicas, debates y música clásica, cada una dirigida a una audiencia diferente, desde niños a personas de edad y desde los recién inmigrados a los israelíes veteranos. Galei Tzahal y Galgaltz, que son emisoras de las Fuerzas de Defensa de Israel, transmite las 24 horas del día, ofreciendo noticias, música y programas de especial interés para los soldados. Transmisiones en onda corta en diversos idiomas para radioescuchas del exterior. Proporcionan una constante y fidedigna fuente de información sobre Israel, el Medio Oriente y los asuntos judíos. Asimismo, hay que saber que la televisión comenzó a transmitir en Israel en el año 1967. Hoy en día, 2 canales estatales ofrecen programación educativa, de información y entretenimiento en hebreo, en árabe e inglés. Un canal comercial local que fue inaugurado en el año 1994 se repartió en 3 productoras privadas, manteniendo reservadas algunas horas del día para programas educativos. Entonces, la televisión por cable allá en Israel es financiada por abonos mensuales, opera en la mayor parte del país y de esta manera permite captar docenas de estaciones de Estados Unidos, de Europa, Asia y el Oriente Medio. Con respecto al cable, canales de cable israelíes independientes transmiten deportes, programas infantiles, películas y series documentales. He aquí entonces, por ejemplo, Col Israel y el canal de televisión estatal operan bajo la égida del ente israelí de radiodifusión y televisión, creado por ley allá en el año 1965, que define la radiodifusión y televisión como servicio gubernamental autónomo encargado de dar expresión a perspectivas diversas. El ente israelí de radiodifusión y televisión está encabezado por un comité ejecutivo nombrado por el gobierno por un periodo de 3 años y por un director general designado por un periodo de 5 años. Sus transmisiones se financian por medio de publicidad en la radio, anuncios de servicios públicos y el pago de una cuota anual por los usuarios. Y ahí tenemos el área de la radio y la televisión en Israel a manera de su área cultural. Otro rubro es el área de los deportes. Como todo país en el mundo, toda nación, Israel también tiene culturalmente su sector deportivo. Y para ello hay que saber que en los más de 60 años transcurridos desde la independencia,
los deportes han ido jugando un papel creciente en la vida de Israel, tanto en el interior del país como en el ámbito internacional. Pese a su escasa población, algunos de sus deportistas, como la tenista Shahar Peer y el futbolista Yossi Benayoun, se han conquistado una posición destacada fuera de Israel. Algunos equipos deportivos también se han hecho famosos, tomen nota, como es el caso con el básquetbol de Maccabi Tel Aviv, considerado en los últimos años como uno de los mejores de Europa. También las selecciones nacionales han ido mejorando, en especial las de fútbol y básquetbol, que alcanzan buenos resultados en competiciones internacionales. Además del deporte profesional, cientos de miles de israelíes practican algún deporte como aficionados. Las hermosas playas de Israel en el Mediterráneo y el Mar Rojo atraen a un número grande de israelíes para natación y otros deportes acuáticos. Los largos meses de clima cálido o templado ofrecen la posibilidad de practicar deportes al aire libre durante gran parte del año. Es por ello que la actitud competitiva de los jóvenes se refleja en su participación desde una edad temprana en docenas de actividades deportivas diferentes. Por ejemplo, en el área del fútbol y el básquetbol, que son los dos deportes populares entre los israelíes. Aquí los campeonatos de fútbol de la primera división atraen una atención constante por parte de los medios de comunicación. Millares de espectadores acuden a los estadios para asistir a los encuentros. Después de haber encabezado la tabla de clasificación durante años, el equipo de Maccabi Haifa está dejando su puesto últimamente al equipo Betar de Jerusalén, habiendo ganado el campeonato de la liga por primera vez en 9 años en mayo del 2007. Los clubes israelíes siguen asimismo superar en la competición europea. En los últimos años, por ejemplo, el club Maccabi Haifa ha obtenido los mejores resultados, llegando a los cuartos de final de la Liga de Campeones en el año 2003 y el 2010, el Maccabi Haifa. Jugadores israelíes están teniendo un impacto creciente en la escena mundial. Con 20 jugadores de fútbol de Israel que están sonando en clubes europeos, en el verano del 2007, capitán Yossi Benayoun se trasladó al Liverpool FC de Inglaterra y el defensor Tal Ben Haim al Chelsea de Inglaterra, mientras que en enero del 2008 Tamir Cohen se unió al Bolton Wanderers de Inglaterra. Y así es como han ido prosperando deportivamente y han ido tomando fuerza. Todo esto contribuye a esa riqueza cultural de la nación de Israel. Por ejemplo, en el básquetbol, el Maccabi Tel Aviv son los reyes de Israel, ganando casi todos los campeonatos de la liga. En los últimos años, sin embargo, ha surgido nuevos desafíos. En Europa, el Maccabi anotó varios éxitos en la Euroliga Final Four, tras haber alcanzado las finales en el 2006 y 2008, y ganó la competición en el 2004 y 2005. En el 2009, el exjugador del Maccabi, Omri Caspi, hizo historia como el primer israelí en jugar en la NBA, después de haber sido redactada por los Kings de Sacramento. Y así es como el Hapoel
Jerusalén también ha alcanzado algunos éxitos en Europa, compitiendo en la Copa ULEB, que en el año 2005 logró ganar. La selección nacional de básquetbol también ha conseguido una posición prestigiosa. En el año 2009 se calificó nuevamente para participar en el campeonato bienal Eurobásquet, en el cual viene compitiendo regularmente desde el año 1993. También dentro del área deportiva se encuentra el deporte del tenis, que en los últimos años varios tenistas israelíes se han conquistado una posición estable en los grandes torneos internacionales. En el 2006, la joven jugadora Shahar Pearl se incorporó a los 20 mejores y sigue participando en torneos patrocinados por la WTA en todo el mundo. También la pareja masculina Andy Ram y Johnny Ehrlich forman parte de la élite mundial. En los 2 últimos años han sido clasificados entre las 10 mejores parejas del mundo. Ram se ha destacado también en competiciones de parejas mixtas, ganando 2 veces el llamado Grand Slam, con la francesa Nathalie Dechi en el campeonato abierto francés en el 2007 y con la tenista rusa Vera Zvonareva en Wimbledon en el año 2006. Y es así como también el tenis es parte importante de la cultura de Israel. Diciendo eso, entonces, ahora vamos a platicar un poquito sobre los deportes para discapacitados también. Por ejemplo, los deportistas israelíes discapacitados se han anotado éxitos notables en los Juegos Paralímpicos, ganando un número significativo de medallas en distintas disciplinas. En los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004 participaron 24 deportistas israelíes en ciclismo, equitación, natación, tiro al blanco, tiro con arco, atletismo, tenis de mesa y tenis en silla de ruedas. Un equipo de 3 regatistas ganó la medalla de oro en la competición sonar y los nadadores israelíes obtuvieron una medalla de oro, 4 de plata y 3 de bronce. La deportista discapacitada más famosa de Israel es la nadadora Keren Leibowitz, que ganó 3 medallas de oro en Sydney en el 2000 y obtuvo medallas de oro en 3 campeonatos del mundo y 5 campeonatos de Europa. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco sobre la literatura. Cuando se trata de literatura en la cultura hebrea o israelí, hay que saber que el renacimiento del idioma hebreo es un punto importante en esta literatura. Por ejemplo, el hebreo es el idioma de Israel. Tomemos nota, aunque virtualmente dejó de ser hablado alrededor del año 200 de la era común. Continuó siendo empleado por los judíos a lo largo de las generaciones como lengua sacra en la liturgia, la filosofía y la literatura. Hacia fines del siglo XIX emergió como un moderno medio cultural, convirtiéndose en un factor vital en el movimiento de renacimiento nacional que culminó en el sionismo político. Y es así entonces como la administración del mandato británico reconoció el hebreo como idioma oficial del país, a la par del inglés y el árabe, y su uso fue adoptado por las instituciones judías y sus redes educativas. La prensa y literaturas hebreas florecieron con nuevas generaciones de autores y lectores, y hoy en día es un idioma vivido, rico y dinámico.
De unas 8.000 palabras en los tiempos bíblicos, dato importante, el vocabulario hebreo se ha ampliado a más de 120.000 vocablos. Su desarrollo lingüístico formal, es guiado por la Academia de la Lengua Hebrea, que fue fundada en el año 1953. Un dato importante es que Eliezer ben Yehudá, datado en el año 1858 al año 1922, inició el renacimiento del hebreo como idioma vivo, después de establecerse en la tierra de Israel en el año 1881. Promovió energéticamente el empleo del hebreo en la vida diaria, en el hogar y en la escuela. Acuñó miles de palabras nuevas, fundó 2 periódicos en hebreo, fue cofundador en el año 1890 del Comité del Idioma Hebreo, precursor de la Academia de la Lengua, y compiló a partir del año 1910 varios de los 17 volúmenes del Diccionario Completo de Hebreo Antiguo y Moderno, completado por su viuda y su hijo en el año 1959. Dentro de esto hay que platicar un poco sobre la prosa. La prosa hebrea moderna en la tierra de Israel fue escrita en un comienzo por autores inmigrados, aunque arraigados en el mundo y las tradicionales de los judíos de la Europa oriental. Sus obras versaban principalmente sobre los logros creativos de la tierra de Israel, a la que habían venido para construirla y construirse en ella, según rezaba el lema de aquella época. Joseph Chaim Brenner, datado en el año 1881 al 1921, y Shmuel Joseph Agnon, 1888 al 1970, que hizo entrar la prosa hebrea en el siglo XX, son considerados por muchos como los padres de la literatura hebrea moderna. Y así sucesivamente encontramos también un poco sobre la poesía, que es parte de la literatura. Y cuando se habla de la poesía hebrea, hay que saber que fue escrita sin interrupción desde los años y los tiempos bíblicos hasta el presente, a una influencia externa y tradiciones internas. La poesía antigua, que incorpora temas religiosos y nacionales, contenía también motivos de experiencias personales o predominantes en la poesía. Hay que saber que una ruptura con la expresión poética tradicional se produjo en Europa en el periodo llamado de la Ilustración judía, datado en el año 1781 al 1881, en el cual los Yehudim lucharon por obtener plena ciudadanía y por secularizar su vida comunitaria. Y entonces la ruptura continuó luego cuando el sionismo, el movimiento que llamaba a restaurar la vida nacional judía en la tierra de Israel, empezó a cobrar auge a partir de fines del siglo XIX. Es por ello que los principales poetas de este periodo fueron Chaim Nachman Bialik y Shaul Chernikovsky, que abandonaron sus países de orígenes a comienzos del siglo XX, emigraron a la tierra de Israel. Muy bien. Con respecto a la literatura infantil, que comprende tanto textos originales como traducciones de clásicos de muchos idiomas, integra una amplia variedad de temas y estilos de prosa, que reflejan una tendencia mundial hacia un enfoque más directo y sofisticado del lenguaje y del contenido intelectual al escribir para niños. Se prefieren
formulaciones más expresivas y vividas que permiten al joven lector identificarse con el contenido de los textos de modo dinámico. Y es así entonces como en la literatura infantil el estímulo al espíritu inquisitivo y a la reflexión autónoma han pasado a ser elementos básicos de dicha literatura. Muy bien. Y ahí tenemos entonces algunos datos importantes sobre la cultura de Israel, no sin antes hacer un breve comentario con respecto a la escultura, que es parte de la cultura de Israel, así rapidito. Por ejemplo, durante un largo periodo antes de la independencia, la escultura floreció gracias a los esfuerzos de unos pocos artistas. Aunque Abraham Melnikov, conocido por su imponente león de piedra en Tel Hai, y Zeev Ben Zivi introdujeron al cubismo, la escuela de escultura más académica, representada por Moshe Siffer, Aaron Priver y Batia Lishansky, dominó el campo en aquel periodo. A fines de los años 40, la ideología cananea influyó en varios artistas, en particular Yitzhak Danziger, cuya figura del héroe cazador pagano Nimrod, esculpida en arenisca roja de Nubia, intenta crear una síntesis entre la cultura del Medio Oriente y el concepto moderno del cuerpo humano. En cambio, las formas de su escultura de ovejas recuerdan las rocas del desierto, los canales de agua y las tiendas de beduinos. Por allá en la década del año 1950, la escultura adoptó nuevos materiales y una escala monumental, haciéndose cada vez más abstracta, estimulada en parte por la recién introducción del uso del hierro y del acero corten como medio de expresión escultural. Y asimismo también hay que mencionar la fotografía.